Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Patricia González, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Ponferrada. ¿Qué tal estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación y por darnos voz. También tengo el placer de contar con Paula Espinosa, diputada por Compromís. ¿Qué tal estás, Paula? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. Y María Caso, concejal del Ayuntamiento de Madrid por el PSOE. ¿Qué tal estás, María? Muy bien, muchas gracias, Alberto. Bueno, antes de empezar, quería decir que había una cuarta persona invitada también, que forma parte también de otro partido, de otra opinión distinta, pero no ha podido estar. Entonces, somos los que somos. Vamos a hablar sobre actualidad política nacional, sobre el decreto Ómnibus. Voy a empezar por cómo habéis ido dando conexión. Patricia, empiezo por ti. ¿Qué te parece? Luego ya empezamos a opinar de que nos apruebe o quién vota a favor o en contra, pero primero, ¿qué te parece el decreto? Bueno, pues el decreto ley Ómnibus me parece una mezcla de medidas sociales y de concesiones a los separatistas. No vale, no vale en este caso vincular una subida de pensiones a ceder lo que pide el independentismo. En este caso, una de las cosas es un palacete de 15 millones de euros en París. Entonces, bueno, pues considero que es una estafa. Es una estafa. Es como se suele decir, mezclar churras con merinas. No puedes, no puedes determinar o no puedes vender a los españoles frente al separatismo, frente a esos políticos que odian a nuestra nación. Pero bueno, vemos que a Pedro Sánchez le vale cualquier cosa con tal de mantenerse en la Moncloa y una vez más lo está demostrando. Paula. Sí, a ver, desde el punto de vista de Compromís consideramos, a diferencia de Patricia, que es un decreto, bueno, un decreto que se transformaba en proyecto de ley, a nuestro parecer debería de ser así, en el que recogía realmente un escudo social importante en el momento que está sucediendo en este momento. Recogía el tema de las pensiones, recogía el tema de las bonificaciones al transporte, que son muy interesantes y muy necesarias para la gente normal y corriente que se desplaza a diario entre diferentes poblaciones. Y una de las cosas que no se habla tanto es sobre las ayudas a la DANA. Para nosotros es muy importante que esas ayudas se diesen, y en concreto, si queréis explico un poco tres cosas importantes que tenía ese decreto y que van a dejar de darse en este momento, que para los valencianos era súper importante y entraba dentro de este decreto de escudo social. Y es que incorporaba la ampliación hasta 3 meses para que los ayuntamientos afectados pudiesen pedir ayudas a un fondo del Estado preparado para la DANA. En segundo lugar, se daban ayudas específicas para los dueños de parcelas agrarias que habían estado dañadas precisamente por la DANA. Y en tercer lugar, la posibilidad de que la Generalitat se pudiera endeudar para hacer frente a todos los costes sobrevenidos de la DANA. O sea, eran 3 medidas muy importantes que lo quiero especificar porque ya hemos oído a la consellera de Hacienda decir que este decreto no iba a ayudar a la DANA. En pocas palabras, dijo el otro día en la radio pública valenciana esto. Entonces, para los valencianos era súper importante que se aprobara, y de hecho, el problema que vamos a tener, y ya está contabilizado, por ejemplo, para la Diputación de Valencia, son 2,3 millones de euros que no se van a poder utilizar para los pueblos afectados. Lo hicieron mal en su momento, pero es que ahora, en vez de rectificar, el Partido Popular, sobre todo hablo del Partido Popular y de Vox por la cuenta que le trae, en vez de rectificar todo esto, pues no, aún ponen más palos sobre las ruedas y no aprueban un decreto que para Valencia es importantísimo. También por el tema de las pensiones, por supuesto que sí, pero también por el tema del transporte público en un sitio en el que cuesta mucho moverse, que mucha gente no tiene transporte privado y que necesita el transporte público, y que está muy bien que, como es el caso de las cercanías, por ejemplo, pues sean gratuitas prácticamente. Es que es muy importante. Entonces me parece, pues nada, en la línea del Partido Popular, de Vox y de Junts, que es no pensar en el ciudadano de a pie. María.
De acuerdo con Paula, yo creo que también muchas veces la derecha juega con el lenguaje para intentar ganar en el relato lo que no son capaces de hacer con políticas públicas en el BOE porque perdieron las elecciones o no consiguieron gobernar el 23 de julio, ¿no? Yo creo que es importante hablar de escudo social. Cuando ellos nos intentan hablar de ley ómnibus para hacernos creer que están mezclando todo tipo de medidas, como acaba de hacer Patricia, yo creo que es faltar a la verdad. Es que sí que lo que se ha puesto en juego con esa votación en contra es precisamente la voluntad que tiene el Partido Popular y el resto de las derechas en desmantelar lo que durante 7 años se ha construido, que es ese escudo social. Porque está relacionado, porque el aumento del ingreso mínimo vital, del salario mínimo interprofesional, de las pensiones, la bonificación del transporte, la bonificación a las energías renovables, la DANA, las moratorias a los desahucios, todo responde a intentar ayudar a aquellos para los que gobernamos, en este caso el gobierno de coalición, que es la mayoría social. Yo creo que el propio Partido Popular no ha sabido explicar su voto en contra, no lo aplaudió, normalmente aplaude todas las derrotas del gobierno de España y no aplaudió. Y no solo eso, sino que se ha ido enmendando a sí mismo con los gobiernos territoriales, con los gobiernos autonómicos, ha ido proponiendo medidas, por ejemplo, de ayuda al transporte, que de nuevo era una enmienda a su propio voto, y hoy ha salido Rueda a decir, al presidente de la Junta, a decir que bueno, no fue una posición consensuada con los territorios. La excusa, porque realmente han puesto excusas, en algunos casos mentiras, han hablado de que se subía el impuesto, el IVA a los alimentos de primera necesidad, eso es directamente mentira, pero es que también han puesto excusas que, bueno, van en contra de su propia historia. Lo que pasa es que les gusta poco hablar de la memoria histórica y del pasado al Partido Popular, porque ese palacete era una promesa del propio Mariano Rajoy y no es ni una cesión al independentismo, ni, bueno, esas cosas que se han dicho aquí, sino un compromiso que recoge la propia Ley de Memoria Democrática, un palacete que fue sede del gobierno vasco hasta 1937, cuando después de un año de golpe de Estado y guerra civil, ese palacete pasa a manos de Franco y después a manos nazis. Por lo tanto, de nuevo, hablamos de que yo creo que ni siquiera ellos se creen las excusas como para negar ese escudo social que representa este decreto. Patricia, ¿quieres comentar algo de lo que están diciendo? ¿Te añado alguna pregunta más? Sí, habla nuestra compañera Paula de Compromís, que para Valencia era importantísimo, ¿no? este decreto. Para Valencia, desde el principio y con todo el respeto, era importantísimo la ayuda del PP y del PSOE, que en ningún momento han sabido prestar o no les ha interesado prestar. Creo que los valencianos han estado totalmente abandonados desde el principio, por intereses políticos de unos u otros. Respecto a la ley ómnibus, respecto a este decreto, también vinculan a la subida de las pensiones a ayudas, a subvenciones millonarias a favor de la inmigración ilegal para Ceuta. Es una cosa que no sé qué tiene que ver una subida de pensiones con una subida en las subvenciones para la inmigración ilegal. No sé si nuestra compañera, en este caso, María del PSOE, nos lo puede aclarar. María. Bueno, directamente, de nuevo, hablando de lenguaje, yo no comparto que exista ninguna persona es ilegal. Yo creo que la posición que tiene Vox en materia de inmigración es absolutamente inhumana. Yo creo que en este caso es el Partido Popular el que tiene que demostrar si es un partido o no de Estado y si la política migratoria pone en el centro los derechos humanos. Y por lo tanto yo creo que Vox no es en ese sentido, bueno, el adalid de los derechos humanos y por lo tanto a quienes tenemos que escuchar en materia de inmigración. De nuevo, para mí todo responde a lo mismo, que es construir un escudo social para los más vulnerables. Que Trump salga y lo primero que diga un multimillonario sea que va a deportar, y que lo haga de hecho, a las personas más vulnerables, que Vox a quien ataque sea a las personas más vulnerables, que son las personas que están en situación irregular, creo que responde a una estrategia muy antigua de tener un chivo expiatorio, de generar división y confrontación y de estigmatizar una parte de la población, pero creo que para quienes gobernamos, afortunadamente, son parte de ese escudo social al que hay que proteger. Patricia, por alusión, luego Paula. Nada, María, nos comentas que no existen personas legales o ilegales. ¿Cuántos políticos socialistas tenéis personas sin papeles ilegales en vuestras casas?
Primero, las personas no son ilegales. Las personas son personas, tienen toda la dignidad que les confiere el mero hecho de haber nacido y de ser humanos, por mucho que muchos se hayan opuesto a lo largo de la historia que esto sea así. Segundo, si cualquier persona, sea de mi partido o de otro partido, pero por supuesto también del mío, tiene contratadas a personas en situación de irregularidad, lo condenaré y pelearé No, porque no, esas no, no, personas... perdona, no me refiero a contratadas, me refiero que como vosotros estáis a favor de esta inmigración masiva que tú no llamas ilegal, pero en cualquier estado hay cosas legales y cosas ilegales, me refiero que como vosotros estáis tan a favor, ¿cuántos de vosotros tenéis acogidas en vuestras casas y corréis con sus gastos de esas personas a las que vosotros no llamáis ilegales, pero realmente son ilegales en nuestro país? Gracias. Mira, Patricia, yo creo que si este país es uno de los primeros países del mundo que está creciendo económicamente, si es el único país de la Unión Europea que ha crecido 1 millón de personas en 2 años, es gracias a la inmigración. Si tenemos un tejido productivo pujante a día de hoy, muchos de ellos, por supuesto, hay que conseguir que estén en situación regular y por eso apoyo completamente esa ILP que está en el Congreso de los Diputados y que espero que salga adelante para que tengan más derechos las personas en situación irregular, pero la realidad es que el sector de la hostelería, el sector de la agricultura, el sector de los cuidados en nuestro país sale adelante gracias a la inmigración. Somos un país construido en base a la inmigración y yo me siento muy orgullosa de considerarles a todos y a todas españoles. Estás diciendo que los trabajos para la agricultura, cuidar a nuestros mayores, porque no te he oído nombrar que un inmigrante pueda ser médico, ingeniero. Estás diciendo que la inmigración ilegal tiene que cubrir esos trabajos que No, los Patricia, españolitos no. progres no Para queréis. que, no, para que no se tergiversen mis palabras como acabas de hacer, lo que estoy diciendo es que si se hiciera real vuestra política, que es la deportación masiva de ese millón de personas que ha llegado en los 2 últimos años, de lo que yo me siento profundamente orgullosa a este país, si eso se produjera, separaría el país. Esa es la hipocresía de la que digo que vosotros hacéis alarde. Por supuesto que todas las personas que llegan a nuestro país se merecen el máximo reconocimiento y que puedan aportar lo máximo en todos aquellos puestos en los que sea posible, y así es en lo que está trabajando el Gobierno de España. ¿Sabes por qué, María? Porque no abogáis por las familias en España, porque no sois capaces de dar un futuro a los jóvenes de nuestra nación, porque no sois capaces que los jóvenes se independicen antes de los 30 años, porque no sois capaces de ofrecer un futuro a nuestros jóvenes. Entonces, hacéis que gente de otro país cruce sin ningún tipo de seguridad en una lancha de plástico, sometidos a las mafias a las que vosotros apoyáis y los que después alardeáis que llegan a este país y el futuro máximo que les dais es cuidar a personas mayores o cuidar el campo. Ese es el futuro de los progres. María, responde y doy paso a Paula, que hace que no habla, y seguimos Bueno, con el yo creo decreto, que Paula porque va si a no nos querer vamos a desviar. seguro que Paula va a querer hablar de lo que el dolor que debe ser valenciana y escuchar a Vox dar lecciones. La verdad es que sí. La verdad es que resulta realmente incomprensible que una persona que se dedica a la política, que queremos ayudar en definitiva a la ciudadanía y a la gente que vive en nuestros pueblos, en nuestras ciudades y en el conjunto de un país, pueda hablar de esa manera de las personas que tienen que venir y tengan que huir de sus países precisamente, no únicamente porque tengan el deseo de irse de allá donde viven, sino porque en muchas ocasiones están saliendo de guerras, de catástrofes, como también la que por suerte en Valencia mucha gente puede vivir incluso en sus pueblos, pero si hubiese sido esta desgracia en otros sitios del mundo tal vez tendrían que abandonar y sería el paso definitivo para tener que emigrar a otros países, y gracias a que tenemos una cobertura social como por ejemplo la que nos puede dar y pretende dar decretos como el de la semana pasada, que no se aprobó porque PP, Vox y Junts no quisieron, pues esa configuración acaba por desaparecer, desaparece el estado del bienestar y de esa manera sí que la gente se ve abocada forzosamente a tener que emigrar. Y que una vez llegan a otro país se encuentren a gente con discursos tan radicales como el de Patricia, representante de Vox, pues la verdad es que pone los pelos de punta cuanto menos, porque también me pregunto si es que ustedes, por ejemplo, hubiesen discriminado la ayuda el día de la DANA a unas personas u otras por el mero hecho de no tener los papeles en regla. Yo tengo que recordar que es gracias a la ayuda, gracias a la ayuda de la gente migrante que vive, mucha de ella en la zona afectada, en concreto en l'Horta Sud, que viven 445.000 personas alrededor de Valencia,
gran parte de estas personas son personas migrantes que trabajan, estudian, viven y se desarrollan su vida al lado de Valencia. Son personas que han fallecido, pero que también han rescatado a muchísima gente que es de origen puramente valenciano. Recordaba el otro día cómo un hombre de procedencia marroquí con sus sábanas ayudó a que varias personas fueran rescatadas y que las subiese gracias a una especie de cuerda que hizo con sus sábanas a su casa. O sea, creo que la solidaridad existe en todas partes y cuando vemos que un país pues avanza, progresa y económicamente funciona bien, pues al final en un mundo en el que también tenemos que ver por qué está sucediendo todos esos conflictos en África, pero también en Asia y en Sudamérica, y la gente tiene esa necesidad por huir, tenemos que también ver cuál es el origen de todo ello para poder modificar también las políticas que podamos hacer como países desde el exterior y pacificar al máximo posible todos los lugares en el mundo. Pero bueno, yendo un poco al tema, que si no me voy de vareta, yendo a la cuestión del decreto, como he dicho antes, es incomprensible una cosa tan importante que no sea aprobada, y da a entender que no les interesa que las pensiones aumenten, dan a entender que no les interesa que el transporte público necesario para la vida de la gente y que sea lo más económico posible es una manera también de ayudar a que se utilice más, al fin y al cabo, y que nos cambiemos hacia una movilidad sostenible, que es tan importante, y en el que se rebaje también los niveles de contaminación, de polución del aire. Por ejemplo, Valencia da la paradoja de que somos la capital verde europea y llevamos meses teniendo los signos de polución, de contaminación del aire más altos de todo el estado, incluso de Europa, que dices, ¿quién nos gobierna? Porque esto antes no pasaba, y en la ciudad de Valencia ahora está ultra contaminada porque hay más coches, se ha aumentado el número de coches, se han recortado el número de de árboles en la ciudad de Valencia, y esto en un momento en el que estamos viendo cómo las inclemencias meteorológicas, cómo los fenómenos meteorológicos extremos están azotando más que nunca. Y en cambio continuamos con políticas que nos llevan a un retroceso climático espectacular, y en el momento en el que se tienen que dar ayudas para precisamente no reconstruir. A mí la palabra reconstruir, la verdad es que se está utilizando desde el minuto 1 porque es como queremos volver, ¿no? Vamos a construir rápidamente, vamos a volver a levantar las casas allá donde estaban, que están en peligro, vamos a hacer como si aquí no hubiese pasado, vamos a reconstruir y a ponerlo todo como estaba antes. Y no nos paramos en pensar por qué ha sucedido todo esto. Bueno, pues por lo menos el dinero que tenga que llegar, que llegue para ayudar a las personas y para que los municipios, con el tiempo debido, con ayuda de la mano de las administraciones, de la Generalitat sobre todo, porque es quien tiene la política de urbanismo y es quien la gestiona, hasta esa competencia es exclusiva de las comunidades autónomas, que nos paremos todos a pensar qué futuro queremos para nuestros pueblos, dónde queremos construir nuestras casas y qué queremos hacer con respecto a las futuras danas y a los futuros fenómenos meteorológicos que tengan que venir, para poner a la gente en resguardo y que haya una seguridad real a la hora de tener en cuenta estos acontecimientos. Y sobre todo, lo más importante, decía Patricia que hemos sido abandonados. Pues hay mucha gente que se siente abandonada, y el pueblo valenciano se sintió abandonado el día 29 de octubre y días antes, porque las agencias meteorológicas de Estatal Meteorológica advirtió del riesgo tan alto que había durante el fin de semana, y el propio día 29 de octubre a las 7 de la mañana nos advertía de que estábamos en alerta roja. Y ahí nos sentimos abandonados porque realmente no nos avisaron. Y aún habiendo comenzado ya las inundaciones en las comarcas del interior más altas, ya se veía cómo estaba el panorama, y efectivamente fuimos abandonados porque el gobierno de la Generalitat no nos avisó, no puso a disposición de la población ni el servicio de emergencias, ni de protección civil, ni de alertas, ni de alarmas, ni de nada de nada. Entonces, sí, efectivamente nos sentimos abandonados.
y es verdad que la respuesta posterior podría haberse gestionado de manera mucho más rápida, con medios, no sé si más rápida, porque el caos era tan grande que realmente poder actuar era complicado de cualquier manera. Paula, una Pero, pregunta. Perdona que te dime, perdona, corté. es que me extiendo. No, has señalado a Amazon, que yo estoy de acuerdo que para mí es el principal culpable de la gestión, pero el gobierno de España, ¿no crees que también podría haberlo gestionado de otra manera? Yo creo que Desde también luego, actuó desde mal. luego, desde luego, desde luego, desde luego. En una situación de emergencia tan caótica como la que se vivió en esos días, es realmente difícil poder llegar a todo de manera rápida. Eso se tiene que, es comprensible, todo el mundo lo puede comprender. Sin maquinaria pesada, no, es que directamente no eras nadie, ¿no? Por mucho que hubiesen voluntarios, y yo de verdad que agradezco, fue impresionante la cantidad de gente que vino de toda España, pero también de todo el mundo a ayudar. Lo que se necesitaba era maquinaria pesada, y de hecho vimos allí a los agricultores, gracias a que somos una tierra de agricultores, en que muchísima gente y en esas zonas tienen tractor, pues fueron las máquinas que estuvieron en el minuto uno quitando coches, y es verdad que la ayuda podría haber sido más rápida, pero podría haber sido más rápida efectivamente si Amazon hubiese dicho que estábamos en un estado de emergencia tal como para que tuviese que intervenir el Estado lo antes posible. Él tampoco quiso hacerlo porque no quería asumir que él literalmente la había cagado. Entonces, claro que tiene responsabilidad, claro que se podría haber hecho más por parte del Estado, se podría haber movilizado antes al ejército. Yo no sé exactamente en qué momento se puede ir y en qué momento no, pero si el gobierno de la Generalitat no le dice al Estado, hazlo, es muy difícil que el Estado, porque sí, lo haga de manera sin ningún tipo de coordinación con el, Em, con la sí. Generalitat. Una pregunta para María y para Patricia, y si quieres añadir algo a esto, totalmente de libertad. Para Patricia, si tan importante es este Real Decreto, ¿por qué Vox o PP no pueden ceder en votar que sí? O a María, si tan importante es y le están diciendo que el otro cede, ¿por qué no lo hace el PSOE y cede también por la parte? Pregunto por qué no cede una parte o la otra. Patricia. Pues mira, porque desgraciadamente tenemos un gobierno socialista que está completamente vendido al independentismo y obviamente tiene que pagar ese precio. Nosotros no estamos dispuestos a asumir una subida de pensiones a cualquier precio. Esto es, les voy a poner un ejemplo. Es como si le dicen, les vamos a dar 5 millones de euros, pero a cambio vamos a matar a su familia. ¿Acceden? Supongo que no. Pues es algo parecido. ¿Por qué vamos a tener que ceder ante los socios de gobierno de Pedro Sánchez, que son unos socios independentistas que odian a España, odian a los españoles y solo quieren su propio beneficio? ¿Por qué los españoles vamos a tener que pagar ese precio? No es justo. No estamos dispuestos a pasar por todo lo que pasa Pedro Sánchez. Nosotros somos un partido en el que tenemos valores y en el que tenemos palabra y creemos en ella. No estamos dispuestos a ganar a cualquier precio. Ese es el problema que tiene Pedro Sánchez, que está dispuesto, con tal de quedarse en la Moncloa, está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer. Y eso es muy peligroso para nuestro país. María. Bueno, afortunadamente no necesitamos que Vox nos dé el visto bueno ni que vote estas medidas. Ojalá lo hiciera por el bien general, pero realmente en quien tenemos que fijarnos más es en el principal partido de la oposición, en el Partido Popular, porque de nuevo, afortunadamente, el 23 de julio la ciudadanía dejó muy fuera a Vox y esperemos que siga siendo así mucho más tiempo. Yo creo que bueno, el gobierno lo tiene clarísimo, está trabajando para sacarlo. Es un escudo social que no se puede trocear en el sentido de que no puedes dejar a nadie fuera. ¿A quién dejas fuera? Las 70.000 personas vulnerables que ahora mismo, si sale adelante ese no del PP, Vox y Junts, se tienen que ir a su casa. ¿Qué dejas fuera? Al ingreso mínimo vital, a los que cobran el bono social, a los trabajadores y trabajadoras que utilizamos el transporte público. En fin, yo creo que está trabajando el Gobierno de España teniendo muy claro
que tiene que salir adelante el escudo social. La forma en la que lleguemos a sacar adelante ese escudo social puede ser con distintas mayorías parlamentarias para distintos puntos de ese escudo social, pero no se puede dejar nada fuera de ese escudo social. Y bueno, sobre todo lo anterior que se ha dicho, a mí lo que más me duele es que de alguna manera se consiga instaurar con tanto ruido la idea de que Vox, que el mismo día que estaba ocurriendo la Dana aquí en Madrid, había un concejal de Vox diciendo que ahora a todo le llamamos Dana y que esto no era más que el chiringuito de los ecologetas, esto lo dijo literalmente. A mí lo que me duele es que con todo el ruido que se genera, al que contribuye en gran parte, de verdad, el principal partido de la oposición, el PP, en ese perdemos todos, porque en el momento en el que gana la antipolítica, en el momento en el que ganan los negacionistas del país diverso que somos, en el que creo que de verdad el PP tiene que mantenerse en un cordón sanitario, perdemos todos. Patricia. Sí, María nos nombra un diputado que habla de si es Dana o no es Dana. Me parece bastante más grave que tengamos un presidente del gobierno que cuando desgraciadamente teníamos muertos tirados por las calles, lo único que se le ocurre decir es que si necesitan ayuda que la pidan. Eso es mentira, eso es falso. Eso es falso, Patricia. A lo mejor es falso también lo que tú dices del diputado de Vox, pero mira, nos lo Yo te tenemos. puedo poner ahora mismo el vídeo. Paula, ¿querías decir algo? No, a ver, no en concreto sobre esto, porque me parece que es una cuestión un poco, sinceramente, menor, pero sí que quería hacer una pequeña reflexión con respecto a estos decretos ómnibus, si me permitís, porque... ¿Puedo? Sí, Sí. sí. Porque la verdad es que dentro de un sistema democrático no es la mejor fórmula. Yo estoy muy convencida de que no es la mejor fórmula para poder sacar adelante cuestiones tan importantes como las que hemos comentado. Hay miles de maneras de poder hacer las cosas y yo también quiero ser crítica con que un decreto que recoge muchas pequeñas grandes políticas, pues puede llevar un poco a no dar tiempo incluso a los diputados a mirar en la letra pequeña de lo que pueden implicar algunas medidas u otras. Yo ahí estoy de acuerdo en ese sentido. Ahora bien, es una cuestión que se ha hecho desgraciadamente en democracia desde hace mucho tiempo, incluso dentro de les Corts Valencianes nosotros lo hemos tenido que también que vivir y que sentir como algo realmente repugnante, porque hace poco se aprobó un decreto que es el de simplificación administrativa, que aparentemente suena bien porque es una manera de simplificar los trámites administrativos para según qué trámites tenga que hacer la ciudadanía o tenga que hacer incluso los ayuntamientos, cosa que a nosotros nos parece bien, agilizar y ponerlo fácil para que todo el mundo pueda hacer cuanto antes sus trámites administrativos, pero es que dentro de este decreto, por ejemplo, el Partido Popular y Vox también pactaron otras locuras, como es la de poner hoteles a 200 metros de la línea de la costa en la Comunidad Valenciana. Esto es una manera más de especular y de utilizar la ley de una manera muy torticera y de realmente ser totalmente antidemócratas, porque sabemos que dentro de un decreto, por mucho que se haga un proyecto de ley y tenga una tramitación parlamentaria, los trámites son más acortados, son más urgentes, o al menos en el Parlamento Valenciano es así, y de esa manera pues aprovecharon un decreto que en un primer momento podía ser incluso positivo, desde nuestro punto de vista podíamos aceptarlo como algo positivo, el simplificar administrativamente los trámites, se convirtió en en el manual de la especulación urbanística de la Comunidad Valenciana. Otra más después de los años en los que se sabe de sobra que Valencia fue foco de lugar de corrupción, de especulación, de urbanismo salvaje, sin límites, a cualquier costa, y todo para enriquecer los bolsillos de la gente que estaba en ese momento, como bien se demostró en en los tribunales y en diferentes sentencias, se demostró que esto
estaba una cosa relacionada con la otra. Entonces, yo quiero que seamos todos muy conscientes de lo que puede llegar a implicar hacer decretos tan grandes. Es una posición que yo creo que desde un punto de vista democrático pues se debe de hacer cuanto menos. Ahora bien, si está pensado desde un punto de vista de escudo social, como es el caso que se nos presenta, pues no me parece mal. Ahora bien, desde Compromís lo que sí que pedimos es que a nosotros nos da igual, pero la cuestión de las ayudas de la DANA, por ejemplo, pues es una cuestión prioritaria que se le tiene que dar salida lo antes posible. Y hay que buscar la manera para que eso sea así. O sea, en cuanto a eso, yo creo que estamos en un momento muy excepcional y que resulta realmente increíble que ni para esas, al menos los diputados valencianos, ya no digo ni del PP ni de Vox, me refiero a todos, a los valencianos como mínimo, tendrían que haber dejado de lado su posicionamiento político de partido y haber dicho: yo por mi tierra voy a votar a favor porque es prioritaria. Es prioritaria la ayuda, es prioritaria que los ayuntamientos puedan pedir esos fondos del Estado, es prioritario que la gente que tiene terreno agrícola pueda solventar la papeleta cuanto antes posible, y es necesario que los ayuntamientos o que la Generalitat disponga de más deuda, porque recordemos que estamos infrafinanciados, entonces tenemos una financiación por debajo de lo habitual y necesitamos ahora pues endeudarnos más para poder sacar adelante todo lo que tenemos. Patricia. Nada, me hace gracia cuando hablan de un decreto ley de Vox, es antidemocrático, pero cuando hablan de un decreto ley de socios de Sánchez, independentistas que odian a nuestra nación. Sí. Bueno, unas cosas son ayudas sociales y otra cosa es utilizar un decreto de simplificación para especular con el urbanismo. Son cosas diferentes, sí. Una cosa es venderse al independentismo porque Pedro Sánchez es capaz de aliarse con el mismo demonio y vender a quien haga falta, y otra cosa es sacar decretos ley adelante. Nosotros no estamos dispuestos a vender a nuestra nación ni a nuestros ciudadanos a ningún precio, pero menos ante partidos que lo único que les preocupan es su propio beneficio, y además es muy chocante porque, bueno, odian a España, pero el sueldo lo cobran todos los meses de los españoles. Nosotros nos vamos a seguir manteniendo en la misma posición. No vamos a apoyar nada de este gobierno. Debemos acabar con el socialismo. Nos estamos dando cuenta que el socialismo, ya no solo en España, a nivel mundial, los países socialistas, los países comunistas, es la ruina de un país. Vayan a Venezuela. Yo he estado en Venezuela en varias ocasiones y desgraciadamente he tenido que vivir en mis propias carnes, bueno, pues lo que es esos regímenes que desgraciadamente estamos comenzando a ver en España. Por lo tanto, no vamos a dar ningún balón de oxígeno a Pedro Sánchez ni a ese gobierno de la estafa, de la manipulación, ese gobierno de la ruina, ese gobierno que odia a España y, por supuesto, odia a los españoles. Diferente sería si fuesen ayudas respecto a Marruecos. No le cabe la menor duda de que si en vez de Valencia es Marruecos, al día siguiente estaría allí todo el ejército y toda la ayuda que hubiesen necesitado. Desgraciadamente nos ha pasado en España y nos tenemos que ver en esta situación que nuestros compatriotas están sufriendo en sus propias carnes, y todavía a día de hoy, a finales de enero, vemos todavía las calles abandonadas, vemos una Valencia destrozada, vemos la gente, ya no solo el barro, que es una desgracia, ya no solo que hayan perdido su vivienda, que es una desgracia, es psicológicamente qué futuro va a tener esa gente, qué futuro les ha dado el PP, qué futuro les ha dado el PSOE, qué tranquilidad les han dado, ninguna. Y son capaces de hacer un decreto ley donde meten esa ayuda junto con un palacete para los independentistas, coaccionando a cualquier grupo político. Eso es lo que quieren ellos a Valencia, eso es lo que el socialismo quiere, ayudar a los valencianos. Si quieres ayudar
automáticamente separas y das esa ayuda porque no va a haber ningún partido que se niegue a dar ayudas a Valencia. Hay que recordar que Vox en la última ocasión que hubieron también ayudas para la Dana tampoco votó a favor y estaba por separado, no estaba en un decreto ómnibus y votó en contra también de las ayudas a la Dana. Entonces no creo que sea este el motivo, serán otros. A lo mejor también es porque en Valencia tenemos otra lengua y es parecida al catalán que no nos gusta votar a favor de las ayudas a la Dana. Pero esto pasó. Paula, eu falo galego y falo Bueno, asturiano. bueno, No pero tengo pues ningún problema en hablar ninguna el problema lengua lo tenéis. reconocida en el territorio español. Pues menos Ningún mal, problema. porque otro de los discursos es ese, que la gente de Compromís también somos independentistas y pancatalanistas, no lo has dicho tú, pero ya lo digo yo, nos ahorramos el discurso. Lo que sí que es cierto es que esas ayudas por parte de Vox tampoco estaban bien vistas en su día y entonces ahora pues es la segunda parte. A mí lo que me extraña de todas es el Partido Popular, que no encuentre tampoco la manera, al menos que no encuentre la manera de hablar seriamente con el Partido Socialista si es que realmente quiere que eso sea así, si es que realmente quiere que haya un decreto único y exclusivamente para la Dana. Para Compromís, ¿le parece bien? Pues utilizas el decreto porque es la vía más rápida para dar las ayudas, pues utilizas los instrumentos que hay y no tenemos ningún problema en compartir espacio con el resto del Estado para que haya también ayudas al transporte público, porque eso también nos beneficia, ni a las pensiones, porque eso también nos beneficia de soslayo. Entonces, pues bueno, aquí yo creo que pone a todo el mundo en su lugar. Y como digo, esperemos que se pueda solventar lo antes posible porque la ciudadanía en general, la valenciana, pero la del Estado, lo necesita. Vale. Y se ha visto una vez más que PP, Vox y Junts, que es la derecha, al final se entiende, para las cosas del comer se entienden. Patricia y María. Patricia, ¿quieres decirle algo a lo que ha dicho Paula? Si no, después a María, que hace que no habla. Si quiere hablar María, porque yo intervine más rato, no me Vale. importa. María. No, yo sí, una reflexión. Yo, antes que socialista, me considero demócrata y creo que el mayor bien a preservar en nuestra sociedad es la democracia. Eso me hace ser súper contundente con todas las dictaduras, Patricia, por supuesto también con aquellas que se dicen de izquierdas, así que no admito ningún símil entre España y Venezuela. Por supuesto también me hace ser absolutamente contundente contra nuestra propia dictadura y por eso creo que no se entiende que haya partidos políticos que no vayan, por ejemplo, al reconocimiento de los actos de memoria histórica. Y eh, por eso, porque soy profundamente demócrata, creo que el odio llegó a las instituciones cuando entró Vox. Tú hablas de que nosotros odiamos, no es verdad. O sea, yo no creo que haya ningún partido político y de verdad, y lamento que no esté un representante del PP porque no quiero yo representar al Partido Popular, pero creo que hay María, algo en los partidos... discúlpame, Déjame acabar, déjame acabar. podríais, porque No, Patricia, no, yo soy demócrata y como soy votéis demócrata juntos. defiendo profundamente que cada uno pueda pensar como quiera pensar y creo en un país en libertad. Pero creo que para preservar la democracia hay que tener líneas rojas con aquellos que sí introducen e inoculan el odio. Yo creo que el odio es una palabra muy dura, es una palabra que ojalá la pudiéramos erradicar de nuestra sociedad, pero la realidad es que se introdujo en las instituciones y se utiliza para ir contra colectivos concretos, que me parece lo más deshumanizante que hay en el mundo, desde que Vox entró en las instituciones. Todos los demás amamos nuestro país en la diversidad, porque tú hablabas antes de las familias y tú decías que sois el partido de las familias, pero ¿de qué familias? De unas poquitas familias, de unas familias que se parecen mucho a vosotros, pero nosotros creemos en todas las familias, en las que han nacido en España y las que no han nacido en España, en las que están conformadas por personas del mismo sexo, en las que tienen personas de todas las ideologías. Y vosotros creéis en una España muy a vuestra semejanza. Afortunadamente sois una minoría y ojalá el Partido Popular en esto sea capaz de establecer líneas rojas. María, ¿cuál es mi semejanza? Bueno, aquella familia que vosotros defendéis. No sé, mi semejanza puede ser que yo me levantaba a las 6 de la mañana a descargar camiones. Quiero decir, no sé, a lo mejor son familias semejantes a mí porque yo es una cosa que hacía. No sé a qué te refieres con semejantes. Hablo del recorte en derechos de las personas LGTBIQ+, cuando vosotros podéis. Hablo del recorte... Mira, te lo voy a explicar muy rápido. Para mí, yo con quien se acuesta o se levanta una persona, realmente me da lo mismo. Yo no ando metiéndome en la vida privada de nadie, porque para mí
Una persona gay, una persona heterosexual, para mí es una persona. Y para mí, a un gay y a una persona heterosexual le representa la bandera de España, si es que ha nacido en España. No tiene que andar con... Y tiene derechos a pesar de vosotros. Y tiene derechos a pesar de vosotros, una persona en España. Es una persona que le mira como... Habéis censurado libros, habéis censurado obras de teatro porque incluyen a parejas homosexuales. Así que no, para lo que vosotros decís, respetáis dentro del armario. En la medida en que estamos dentro del armario lo respetáis, pero en la medida en que exigimos derechos, no. Así que yo estoy contenta porque en España todos los españoles tenemos los mismos derechos, María. Yo no sé en qué España vives tú, pero a mí nunca me han preguntado si soy heterosexual o homosexual. Hasta el año 2004 no nos podíamos casar las parejas del mismo sexo. Eso para empezar. Y a partir de entonces, y todos y cada uno de los derechos que han tenido las personas LGTBI en este país ha sido a pesar de la derecha y gracias a los gobiernos que ha habido de izquierdas en este país. No creo que estemos en contra de la unión de dos personas del mismo sexo. Yo no lo veo en ningún... Y de la adopción, de que esas personas puedan adoptar, porque Abascal, vuestro líder, dijo que solamente si esos niños no podían tener padres heterosexuales. O sea que yo quiero estar en contra de la diversidad de este país. Yo quiero preguntarte, María, hablas de que nosotros somos el partido del odio. Habéis creado odio en la sociedad, sí. ¿Cómo me definirías a Bildu formado por etarras a quien ha matado a gente de vuestro partido, que muchos de tus compañeros han llevado a cuestas la caja, pero sois capaces de hacer de tripas corazón y pactar con esos etarras? ¿Esos etarras desprenden odio o es simplemente Vox quien desprende odio? Mira, Patricia, ETA acabó en este país bajo gobiernos socialistas. Otegi no condena los atentados terroristas. Patricia, como tú has dicho, mi partido sufrió el terror que supuso el terrorismo en este país. Así que, por favor, te lo pido, igual que Isabel Díaz Ayuso intenta hacer parecer que ETA está más vivo que nunca, que por la memoria de aquellos que perdieron la vida por la libertad, no digamos que ETA está viva. ¿Otegi está en Bildu, María? ¿Otegi está en Bildu? Sí. Ya. Otegi no condena a ETA. Otegi no condena ningún lamento profundamente de asesinato. Patricia, lamento profundamente que no condenen la violencia de lo que supuso. Odio. Déjame acabar. Lamento profundamente, por supuesto, y condeno que ellos no condenen, quien sea en concreto, que no condene la violencia. Yo no les he escuchado inocular odio como sí he escuchado inocular odio a dirigentes de Vox. Es una pena los políticos a los que ha matado ETA, los políticos socialistas, que a día de hoy tuvieran que ver cómo el Partido Socialista es socio... Termino con ETA. Madre mía. Es una pena. Lo único que diferencia a ETA y a Bildu es un nombre. Los componentes son los mismos. No han pedido perdón todavía. Mira, mientras sigáis teniendo estos discursos, creo de corazón que España no tendrá un gobierno de derechas, porque creo que sois absolutamente incompatibles con la diversidad y la pluralidad de este país. Y que mientras el PP dependa de vuestros votos, creo que podemos estar muy tranquilos. Y eso es una pena, que el PP dependa de nuestros votos, sí. Eso es una pena. Paula, ¿querías...? Y el PSOE es lo mismo, prácticamente. Yo quiero decir que Bildu es un partido... totalmente legal en este país. No estoy hablando de estoy hablando de Bildu porque estás hablando de Bildu, pero en cualquier caso tienes razón, no tenemos que entrar a hablar de estas cosas que son tan obvias, que la democracia en Euskadi avanza, continúa y más pronto que tarde es muy probable que ellos gobiernen y te vais a tener que asumirlo porque eso va a llegar, en algún momento va a llegar y el PNV pues es muy probable que deje de gobernar después de tantísimos años. Entonces, bueno, pues lo asumiréis o no, pero la realidad es que es el partido mayoritario en Euskadi y simplemente por eso ya se merecen un respeto más de lo que se está teniendo ahora mismo en esta conversación. Entonces yo creo que ya que podemos seguir comentando. Somos tercera fuerza política a nivel nacional y tampoco se nos está respetando. Se está diciendo que somos un partido del odio. Sí, bueno, pero yo he dicho que en España y subiendo. Ah. Claro. Bueno, yo creo que
Sí, yo creo que en cada partido, respetar a la tercera fuerza política en España, que somos yo creo que en unos. cada partido hay personas de todo tipo que lo forman y habrá unas de un punto de vista, otras de otros dentro del mismo partido, habrá gente que será mejor y otra peor. Para ir terminando, por no desviarnos, ¿en qué creéis que va a acabar al final lo del Real Decreto, María? ¿Crees que se va a aprobar, no se va a aprobar? ¿En qué va a llegar a cabo? Creo que el escudo social, no me cabe duda, el aumento de las pensiones, del ingreso mínimo vital, la moratoria de los desahucios, las bonificaciones eléctricas al transporte, etcétera, etcétera, se van a acabar aprobando. Si en un decreto, en 3 decretos, lo desconozco, pero creo que se van a encontrar las mayorías parlamentarias para sacar adelante el conjunto del decreto. Patricia. No nos parece bien el conjunto del decreto, creemos que no todo vale y darle todos los privilegios a partidos que odian a España es el precio que tiene que pagar el socialismo. Desde Vox no vamos a apoyar ningún decreto de Pedro Sánchez. Es hora de sacarlos de la Moncloa, es hora de sacarlos del gobierno, porque nos estamos dando cuenta que el único futuro que nos pueden dar es el futuro de la ruina. Paula. Yo creo que son medidas de sentido común, que cualquier partido político que las lea y las procese estarían a favor de votarlas y de tirar adelante con este decreto. Entonces yo creo que es una pataleta que está teniendo ahora mismo, ha sido provocada más que nada por Junts y van a rectificar y se va a acabar aprobando por el bien de la ciudadanía española en su conjunto. Pues chicas, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, lo dejamos aquí y ya charlaremos otro día. Muy bien. Muchas gracias. Pues muchas Gracias. gracias y un fuerte Buenas abrazo. noches. Buenas noches. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós.